Hola mis amados del chat y del YouTube channel. Hoy un amigo católico me llamó y me preguntó algo que me puso a pensar. Su pregunta fue: ¿en qué consiste lo que los teólogos llaman la impasividad o impasibilidad de Dios? Y ahí tengo que pedir disculpas porque no sé cómo sale en español la expresión. Es decir, la doctrina de que Dios no está sujeto a pasiones como los hombres. Dios no es movido por ningún tipo de emoción o de cambio como resultado de lo que hacen los hombres. Y le dije, bueno, hay que distinguir dos cosas, porque efectivamente en el libro de Números, en el capítulo 23, dice un falso profeta, Balaam, pero dijo algo cierto. Dios no es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que él dijo, lo hará, aunque Balaam lo hace en forma de pregunta. Y el profeta Isaías también dice que todo lo que Dios ha decretado ocurrirá. Dios es el Dios inmutable y que no cambia. ¿Significa eso que Dios es impasivo? ¿Que Dios no sufre emociones como los hombres? Bueno, los griegos tenían un concepto que suena parecido, pero es diferente: la apatía de los dioses. Dios no es apático, no es que Dios no siente emociones. De hecho, la Biblia usa lo que se llaman antropomorfismos para describir cómo Dios se siente con muchas cosas. Por ejemplo, el Salmo 5:5 dice que Dios aborrece a los que hacen iniquidad. En Proverbios se dice que Dios 7 cosas abomina, aborrece su alma: la lengua mentirosa, el corazón que piensa pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, las manos que derraman sangre inocente, el que maquina pensamientos malvados. Dios los aborrece, dice el libro de Proverbios. ¿Significa entonces que Dios no tiene emociones? No, Él está airado todos los días, dice el Salmo 7, contra el impío, contra el malo. Pero también describen los profetas que Dios es compasivo, que su compasión hacia los suyos se inflama. Dios no desprecia al corazón contrito y humillado. Cuando Él envió a Jonás a predicar a Nínive, Jonás se molestó con Dios porque Dios perdonó a los ninivitas, a los enemigos de Israel. Y cuando Jonás, molesto con Dios, lo incrimina, lo cuestiona: ¿por qué los perdonaste si son los enemigos de Israel? ¿Por qué los perdonaste si algún día vendrán a destruirnos? Y Dios le dijo: yo no voy a tener compasión de una ciudad tan grande como Nínive, donde hay 120,000 niños que no conocen su derecha de su izquierda, donde hay muchos animales, porque Dios es un Dios que tiene emociones. Dios se compadece. A Moisés le dijo que Él es clemente y misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia. El puritano Thomas Watson dijo que Dios es como las abejas, que naturalmente dan miel y solo sacan su ponzoña cuando son provocadas. Así la ira de Dios se manifiesta, y es ira. La Biblia la llama el furor de su ira. Pero ese furor de la ira de Dios hay que provocarlo con el pecado. Y la segunda pregunta que me hizo este amigo de Atlanta: ¿y Jesús, al hacerse hombre, no cambia eso a Dios? No, Dios en su esencia es inmutable. Dios no puede añadirse perfecciones, ni bondades, ni puede añadirse conocimiento, ni puede añadirse poder. Dios es Dios. La Biblia lo describe como infinito y perfecto. Y Jesús no le añade algo nuevo a Dios. No, Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Pero la naturaleza humana de Jesús no se mezcló con la divina. La naturaleza humana de Jesús no le enseñó algo nuevo a su naturaleza divina. Jesús asumió una naturaleza humana y sin mezclarla, porque es una sola persona, Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, con dos naturalezas, humana y divina. Ahora Dios se hace partícipe de todas las debilidades de los suyos. Por eso dice el libro de los Hebreos que Él fue afligido en todo como sus hermanos. Él participó de carne y sangre igual que aquellos a quienes Él vino a salvar. Y en la cruz el epítome de esa paradoja ocurre cuando Cristo clama: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Dejó Dios a Dios? No. Pero en ese momento el Padre mostró su ira sobre el pecado, que cargó sobre el Hijo para redimir a los que Él vino a salvar.
En ese momento Jesús sintió la ira de Dios sobre el pecado y por eso clamó, como si hubiese sido abandonado en la cruz. Por eso a esa obra de Jesús, hacerse hombre y pagar en la cruz lo que nosotros merecemos y ser y sufrir lo que nosotros sufrimos, no hay nada que se le pueda añadir. Ni religión, ni buenas obras, ni caridad, ni compasión, ni ofrendas, ni diezmos. Es un insulto a Dios querer traer algo más que lo que ya Él hizo por el pecador que se arrepiente y cree en Él. Bendiciones para ustedes, mis amados del chat y del YouTube channel.